Muy buenos días, queridos hermanos. El Señor les bendiga ricamente. Me alegra mucho estar aquí para poder compartir una vez más la bendita palabra de Dios. Y bueno, tengo aquí una carta. Dice sábado 11 de septiembre de 2021, Santiago. Querida abuela, te cuento que llegamos bien a Santiago. Cuando el avión estaba bajando, vimos la linda cordillera de los Andes. En este momento tiene un poco de nieve en la cima. Santiago es una ciudad muy grande y hay muchas cosas que se pueden ver y hacer. Ayer fuimos a un cerro que se llama San Cristóbal. La vista de la ciudad desde ahí es impresionante. Esta mañana fuimos caminando por el parque forestal y almorzamos en el mercado central. Comimos pescado frito con ensalada a la chilena. Mañana vamos a ir a Valparaíso y caminaremos por los cerros y por la tarde vamos a subir a un bote para recorrer la bahía. Te mando un gran saludo, Diego. Bueno, esto es una carta, ¿cierto? Una carta como las que escribíamos antes, y las cartas tienen sus partes. Por ejemplo, debe tener un lugar y fecha al inicio, un saludo, el cuerpo de la carta, la despedida y la firma, es decir, aquel quien está escribiendo la carta. Y qué bonito es recibir una carta, ¿verdad? Hoy en día es un poco más difícil porque ya no recibimos cartas familiares porque se hace a través de las redes sociales, pero antes las cartas se escribían con tinta y papel y tenía uno que esperar el cartero a que trajese la carta hasta la casa y era algo muy bonito. Pero bueno, yo tengo aquí también, o todos tenemos en nuestras manos, una carta que dice así. Es una carta del cielo y dice: Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Vamos a orar y comenzaremos a estudiar este precioso libro o esta preciosa carta o epístola llamada Primera a los Corintios. Vamos a orar. Señor y Padre Celestial, muchas gracias te damos por esta oportunidad que nos das de compartir la palabra tuya, y ayuda a tu siervo, oh Señor, para poder expresar lo que tú tienes en tu corazón, oh Señor, para el hombre, para nosotros, tan necesitados de ti, oh Señor. En Cristo Jesús, guíanos con tu Espíritu Santo, por favor. Amén. Muy bien. ¿Qué veremos hoy? Veremos una introducción, ¿cierto? Ya la vimos. Veremos la ciudad de Corinto en forma panorámica. Veremos aspectos generales de la epístola o preliminares de la epístola. Y por último, veremos que tienen razón en llamarle el Salvador. Muy bien, veamos en primer lugar la ciudad de Corinto, la Acrópolis. La ciudad de Corinto tenía su Acrópolis. ¿Qué es una Acrópolis? Bueno, viene del griego acros, que es altura, y polis, ciudad. Las ciudades en la antigüedad, sobre todo las ciudades griegas, tenían una parte alta donde estaba el gobierno de la ciudad. Eso se llamaba Acrópolis, y la Acrópolis de Corinto estaba a 500 metros sobre el nivel del mar, y desde allí se podía observar el resto de la ciudad y aún se podría ver hasta el mar. Una ciudad muy bonita, pero también una ciudad entregada a la carnalidad. Allí en la Acrópolis estaba guardado el templo de Afrodita. A propósito, las Acrópolis estaban rodeadas de muros, era una fortaleza. Y este templo a Afrodita lo tenían dedicado a la diosa del amor. O sea, Afrodita era la diosa del amor, la cual
tenía 1000 sacerdotisas prostitutas. También había hombres prostituidos con melenas largas y llenaban las calles de Corinto. Allí se celebraban también los Juegos Ístmicos cada 4 años. Corinto era como la competencia de Atenas. En Atenas se celebraban los Juegos Olímpicos y en Corinto los Juegos Ístmicos cada 4 años. Esta ciudad de Corinto era comparada con Esparta y con Atenas, aunque no tan prestigiosa, pero sí estaba en un alto nivel. Dice un escritor llamado Gardiner, una ciudad donde la riqueza florecía. Era un puerto marítimo, estaban las carreteras llenas de comerciantes y militares. Esa ciudad era pues una ciudad bastante rica, una ciudad bastante carnal. Y a esa ciudad llegó un día el apóstol Pablo para predicar la palabra de Dios a un mundo totalmente perdido en el pecado. Pero veamos unos preliminares, unos aspectos generales de la epístola. Veamos ahí en el mapa, ustedes pueden observar el segundo viaje misionero del apóstol Pablo, donde él estuvo visitando la ciudad de Corinto. Entonces, veamos desde la última parte ahí, bueno, veamos rápidamente, él sale de Antioquía, llega a Tarso en el segundo viaje misionero, de ahí sigue a Derbe, luego a Iconio, llega después a Listra, en Listra es apedreado, sube hasta Antioquía de Pisidia, luego llega hasta Troas. Y ahí en Troas él quería seguir por Asia Menor, sin embargo el Espíritu Santo se lo impidió, le dijo no vayas por Asia Menor, y él vio una visión de un hombre que se le conoce como el varón macedonio, que le decía pasa aquí y ayúdanos. Ahí ustedes pueden observar Troas y Filipos. Troas es la última parte o la última ciudad de Asia, y Filipos la primera ciudad de Europa. Es decir, ese estrecho divide Europa de Asia, y el varón macedonio le está diciendo, Macedonia es la parte de Grecia en Europa, y le está diciendo pasa y ayúdanos. O sea, no te quedes en Asia, sino atraviesa las fronteras del continente. Y Pablo entendió que Dios le estaba llamando a Macedonia, a Europa, y entonces llega a Filipos, donde inicia una iglesia con unas mujeres que estaban orando en un río. Una preciosa carta, una preciosa iglesia, y si ustedes leen el libro de Filipenses, se van a llenar de gozo, de alegría. Dice, por ejemplo, regocijaos siempre. Otra vez digo, regocijaos. Ese es el tema de Filipenses, el gozo en el Señor. Pero ahí no termina. También en Filipos, ahí es cuando la famosa conversión de el carcelero de Filipos. Cuando allá por Hechos 16:31, el carcelero le pregunta a Pablo y a Silas, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y ellos le respondieron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Y el carcelero creyó con toda su familia y fueron bautizados esa misma noche. Qué bonita esa carta de Filipenses. Baja a Tesalónica, donde es rechazado, expulsado de Tesalónica por los impíos, pero también allí funda la iglesia de Tesalónica. Ahí está la carta a los tesalonicenses, primera y segunda de los tesalonicenses. Luego baja hasta Berea, donde también es rechazado por predicar el evangelio, y los hermanos lo acompañan hasta la costa, hasta el mar. Entonces ahí deja en Berea a Silas y a Timoteo, sus compañeros de viaje, y emprende solo la huida prácticamente hacia la ciudad más importante de Grecia. Llegó a la capital del pensamiento, la capital del intelectualismo, la capital de la filosofía. Llegó a Atenas, la ciudad de los grandes filósofos como Sócrates, Platón, Aristóteles, entre muchos otros.
era la cuna del pensamiento. Y Pablo discutía con la gente. Él observaba esa ciudad y dice el libro de los Hechos, en el libro de los Hechos, observen el capítulo, si me acompañan, al capítulo 17. Hechos, el capítulo 17. Dice la palabra de Dios, el versículo 16, de la siguiente forma: mientras Pablo les esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Entonces Pablo, su corazón se conmovía viendo esa gente tan inteligente, esa gente tan grande en sus pensamientos, entregada a orarle a unos dioses muertos, a la plata y al oro, a las estructuras de mármol, a los dioses hechos con manos de hombre. Y Pablo no podía comprender eso. ¿Cómo es que la gente más inteligente del mundo le ora a dioses que tienen ojos pero no ven, tienen oídos pero no oyen, tienen pies pero no andan y los tienen que cargar? Entonces su corazón se estremecía, se enardecía su espíritu viendo la ciudad entregada a la idolatría, y entonces discutía con las personas, y fue tal la discusión, la gente le puso tanta atención que lo llevaron al Areópago. Capítulo 17 de Hechos, el versículo 19 dice: y tomándole, le trajeron al Areópago, diciendo: ¿podemos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Y lo llevaron al Areópago. A propósito, el Areópago era el sitio prominente del pensamiento. Si Grecia era la cuna del pensamiento, Atenas era la capital, y dentro de la ciudad de Atenas había un lugar prominente llamado el Areópago, donde solo eran invitados a hablar las personas más intelectuales del mundo. Y qué honor para este humilde siervo de Dios llamado el gran apóstol Pablo. Fue invitado a hablar, a discutir, a exponer en el Areópago. ¿Y qué expuso él allí? La palabra de Dios. ¿Por qué lo invitaron al Areópago? Dice el versículo 21: porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo. Y Pablo les estaba hablando de algo nuevo. ¿Y cómo empieza esa predicación? Él buscó un punto en común. Él no comenzó su predicación regañando a la gente. No les comenzó a decir: ay, ustedes son un poco de idólatras, ustedes son un poco de ignorantes, ¿cómo se les ocurre a orar a los dioses muertos o a los dioses inertes o a los dioses hechos por manos de hombres? No comenzó así su mensaje, sino que comenzó de la siguiente forma para captar la atención de los atenienses. El versículo 22, miren qué linda esta predicación. Si usted le gusta enseñar la palabra de Dios y de pronto le gusta exponer lo que hay en la Biblia, aquí tiene un lindo mensaje para predicar. Y dice el apóstol Pablo en el capítulo 17 de Hechos, el versículo 22. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, impresionante, en la mitad del sitio más importante, más prominente de Atenas, donde era más grande que estar hablando en una conferencia en las universidades más grandes del mundo de la actualidad. Y dice: entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos. ¿Sí ven? Él no dijo: observo que son un poco de paganos. No, él les dijo: observo que sois muy religiosos,
porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es aquel a quien yo os anuncio. Les captó la atención inmediatamente porque les está hablando en su mismo lenguaje. Ellos habían colocado una inscripción, tal vez en piedra, en medio de las calles de Atenas, que decía: al Dios no conocido. Y Pablo dijo: por ahí es donde voy a iniciar la predicación. ¡Qué gran predicador! ¡Qué gran maestro de la Biblia era el apóstol Pablo! Y entonces les habla acerca del Dios verdadero, de ese Dios no conocido. Y los atenienses estaban con los ojos bien abiertos y sus oídos atentos. Y había un palpitar de oír la palabra de Dios con muchísima atención. Ellos pensaban: qué impresionante lo que nos está diciendo este hombre. Solo que en el versículo 30 dice la palabra de Dios: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Pablo predicaba el mensaje del arrepentimiento como predicó Juan el Bautista, como predicó el mismo Señor Jesucristo. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. El arrepentimiento es la diferencia entre el cielo y el infierno. Si usted se arrepiente de sus pecados, si acude a Cristo como Salvador personal, su vida cambiará de las tinieblas a la luz, de la perdición a la salvación. Si en arrepentimiento de corazón dice: yo no quiero más el pecado en mi vida, yo anhelo conocer a Cristo, Señor, sálvame por tu misericordia, ese día usted será salvo. Porque no es por religión, sino por la relación con Cristo, la cual es obtenida a través del arrepentimiento. Y era lo que Pablo estaba predicando, diciendo: Dios manda, ordena. Él, como el soberano de los reyes de la tierra, como el creador del universo, como el creador del hombre, nos dice: ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Por cuanto ha establecido, versículo 31, un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Pablo predicaba de Cristo crucificado y también del Cristo resucitado. Pero aquí hay un quiebre en la predicación, o más bien en la audiencia. Pablo sabía lo que estaba diciendo, pero su audiencia entonces oye algo que no les gustó, y fue acerca de la resurrección. Miren el versículo 32. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían: ya te oiremos de esto otra vez. Y así Pablo salió en medio de ellos. No aceptaban la resurrección porque la filosofía griega, en sus pensamientos, por ejemplo, decían, uno de sus filósofos decía: el cuerpo es la prisión del alma. Entonces, para ellos, el morir era un escape de esta prisión del cuerpo. Era una libertad. El que saliese el alma del cuerpo era por fin encontrar la libertad absoluta. Y entonces, cuando escuchan de un predicador como Pablo que dice que Dios resucitó de los muertos a Jesucristo y que Dios un día nos resucitará, entonces ellos dicen: esto es totalmente ridículo. ¿Cómo un preso, habiendo sido libre, va a querer volver a ser preso? Y no lo oyeron más y cerraron sus oídos, y solamente algunos fueron convertidos a Cristo. Entonces, personalmente pienso
que el apóstol Pablo salió de Atenas triste. Recuerden que estaba solo, no estaba con sus amigos Timoteo y Silas. Entonces él probablemente salió con el corazón acongojado, salió con el corazón lastimado de Atenas, del Areópago, salió con el corazón profundamente conmovido por la incredulidad de los atenienses, por la dureza de sus corazones, y entonces emprende el viaje hacia Corinto, hacia la ciudad vecina que estaba a unos 80 kilómetros de Atenas. Por eso dice, mire el capítulo 18 de Hechos, versículo 1, después de estas cosas Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. A Corinto. ¿Cómo llegó allí? Acompáñenme a Primera de Corintios. No pierdan todavía Hechos porque volveremos. Hechos 18, pero un instante, por favor, acompáñenme al libro de Primera de los Corintios, capítulo 2. Dice el versículo 1, así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Quizá Pablo salió de Atenas temeroso, solitario, triste, y llega a otra ciudad semejante a Atenas. Y entonces llega allí con mucho temor y temblor. Es lo que nos dice la palabra de Dios. Allí entonces, sigamos en Hechos del capítulo 18, se encuentra con una pareja de esposos llamados Aquila y Priscila. Mira el versículo 2. Y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, esa es de la parte de Asia Menor, recién venido de Italia con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma, fue a ellos. Entonces aquí vemos también, a propósito, que estaba dominando el imperio, era gobernado por Claudio, el emperador romano. Y allí entonces él se encuentra con Aquila y Priscila y ellos hacían tiendas, y entonces trabajando haciendo tiendas, a propósito, el apóstol Pablo era experto en hacer tiendas como carpas, y esta manufactura que él hacía, este trabajo, le ayudó muchísimo para el sustento mientras estaba en Corinto. Y por eso Pablo dice, yo no he sido gravoso a vosotros, pues estas manos me han servido para trabajar y no poner carga en la iglesia de Corinto, una de las iglesias más carnales a las cuales él estuvo trabajando. Y allí también recibió el consuelo de recibir a sus amigos, dice Hechos 18:5, y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Muy bien, entonces vemos estos preliminares de la carta a los Corintios y de quiénes o de qué clase de personas estaba compuesta esta iglesia. Miren ahora sí, Primera de Corintios 1, 26 y 27. Veamos de qué clase de personas, aunque allí también había intelectuales, deportistas, atletas, el hedonismo también estaba por todas partes, la adoración al cuerpo, la adoración a los ídolos, a la idolatría, todo esto. Pero ¿qué clase de personas fueron las que conocieron a Cristo? Dice Primera de Corintios 1, 26 y 27. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ¿cierto?
No hay muchos filósofos entre ustedes, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo escogió Dios. Y lo menospreciado escogió Dios y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. La iglesia de Dios está compuesta por personas de origen humilde, muchísimos, la gran mayoría de los creyentes somos personas de estratos humildes, y gracias a Dios porque Él se dignó predicar el evangelio a toda la tierra. No desechó tampoco a los ricos y nobles, pero la gran mayoría de los creyentes son como dice aquí Primera de Corintios, de lo necio del mundo y de lo débil y de lo vil del mundo. Gracias a Dios porque la gloria es para Él. Otros aspectos generales de la epístola: fue escrita desde Éfeso. También la fecha aproximada, según Scofield y otros historiadores, 56 después de Cristo. La razón de la epístola. ¿Por qué Pablo escribió esta carta? A propósito, epístola es sinónimo de carta. Usted puede decir la carta a los Corintios o la epístola a los Corintios. Entonces, ¿por qué razón Pablo escribió esta carta? Fue por preguntas que le hicieron acerca de varios asuntos importantes en la iglesia, como el matrimonio, había problemas de matrimonio, como la comida sacrificada a los ídolos, y también por preguntas que se hacían acerca de problemas internos, problemas que había en forma intestina de la iglesia. La iglesia se estaba rompiendo a pedazos, se estaba destrozando. Había unos equipos, unos grupos de personas que causaban divisiones, y entonces unos decían: yo soy de Pablo, y otros: no, yo soy de Apolos, y otros decían: no, yo soy de Cefas, y otros decían: yo soy de Cristo. Entonces era una iglesia quebrada, dividida, llena de problemas, una iglesia tan parecida aún a nuestras propias vidas. Por eso esta carta sigue vigente, por eso esta carta es tan importante observarla, porque trata exactamente de los mismos problemas que podemos sufrir en una iglesia en el siglo XXI, o problemas que podemos estar sufriendo dentro de nuestra propia familia o dentro de nuestra propia alma. Es una carta para hoy, es una carta para usted, es una carta para mí. El objetivo entonces de escribir esta carta es, por lo tanto, corregir el error causado por la herejía y la carnalidad con un dolor profundo del corazón del apóstol. El tema principal es la conducta cristiana, y se puede dividir esta carta en introducción, también en las divisiones dentro de la iglesia, capítulos 1 al 4, la reprensión de la inmoralidad, capítulos 5 y 6, la santidad y el matrimonio, capítulos 6 y 7, la libertad cristiana, capítulos 8 al 11, la cena del Señor, capítulo 11, los dones espirituales del 12 al 14, la resurrección, capítulo 15, y conclusiones, el capítulo 16. Y el tercero y último punto en esta mañana, en esta oportunidad, mi querido amigo, mi querido hermano, la hemos intitulado: tienen razón en llamarle el Salvador. ¿Cómo así que este tipo de personas, el apóstol le escribe 29 capítulos en 2 cartas? Fue
la iglesia a quien más escribió el gran apóstol Pablo. Escribió más que a los romanos, más que a los tesalonicenses, más que a sus amigos pastores Timoteo y Tito. Esta carta era muy amada, dice el apóstol Pablo en uno de sus escritos en Corintios. Dice, aunque amándoos más, se ha amado menos. Tienen razón en llamarle el Salvador del mundo al Señor Jesucristo. Mire cómo los trata una iglesia tan dividida, tan problemática, tan carnal, tan tacaña, porque ni aún sustentaban al apóstol durante los 18 meses que estuvo allí. Por eso le tocó trabajar haciendo carpas. Y el Señor, mire cómo los trata en los versículos 1 al 9. Dice el Señor, capítulo 1, versículo 1, Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes. Y mire cómo trata a la iglesia de Corinto, con cuánto cariño, a la iglesia de Dios que está en Corinto. Esta es una iglesia de Dios. Y esto me anima a mí cuando yo soy pastor humildemente de una iglesia pequeña aquí en Bogotá, que también tiene sus problemas a veces, pero a pesar de todo, el Señor dice de su iglesia que es la iglesia de Dios que está en Corinto. A los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos. Somos santificados no por nuestras obras, sino en Cristo Jesús. Versículo 3 dice, gracia y paz a vosotros. No empieza otra vez hablando con regaños, sino que inicia con un saludo de gracia y paz de Cristo. Y Pablo también dice en el versículo 4, gracias doy a mi Dios siempre por vosotros. Siempre agradezco a Dios por esta iglesia. Gracias por la iglesia de Corinto. Gracias por la iglesia Bautista el Calvario de Molinos de Viento, donde Dios nos ha permitido servirle por varios años. Gracias a Dios por cada hermano, por cada hermana de esta congregación, por cada uno de los que ha conocido a Cristo dentro del recinto de esta iglesia y en las casas. Y a través de los hermanos, bendito sea Dios por el crecimiento de la obra. Qué alegría que después de la pandemia la iglesia casi queda en ceros, pero a lo largo del tiempo vemos como cada mes va creciendo y creciendo y creciendo lentamente, y muchas personas nuevas. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, porque su obra no se detiene, porque es un ánimo para cada uno de los creyentes seguir adelante con la obra del Señor. El domingo tuvimos una reunión con los jóvenes que trabajan en la música y estamos animándonos unos a otros para hacer la obra de Dios en la adoración mucho mejor de lo que hasta ahora hemos logrado. Y eso requiere de esfuerzo, requiere de ánimo y requiere de una entrega al Señor. Pero ahí vamos para adelante, gracias a Dios. Una familia nueva que está llegando a nuestra iglesia el domingo pasado, me dijeron, ¿sabes? Nuestra iglesia está ubicada en el noroccidente de Bogotá y la señora trabaja en el sur de Bogotá, en Soacha, y allí trabaja con niños, y ella dice que coloca las enseñanzas de los niños que están en títeres y todo, y esos niños felices viendo las historias de la Biblia a través de los títeres que hacen nuestros jóvenes acá para exponer la palabra de Dios de diferentes formas, y eso nos llena de alegría y de contentamiento, porque la palabra de Dios no está presa, porque la palabra de Dios sigue creciendo, porque la palabra de Dios sigue extendiéndose a lo largo y ancho del mundo. Bendito sea Dios, como de este lugar y en muchísimos otros pastores, otros predicadores que con amor predican la palabra del Señor. Bendito sea Dios. Y Pablo dice, doy gracias a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios
que os fue dada en Cristo Jesús. La clave es Cristo Jesús, la clave es que tú estés en Cristo. Que tu corazón esté lleno de Cristo, que el Señor Jesucristo viva en tu corazón, que tú vivas dentro del corazón de Cristo. Esa es la diferencia entre el cielo y el infierno. No es a cuál iglesia acudes, no es a cuál iglesia vas, no es cuántas obras buenas hagas, sino a quién conoces, sino a Jesucristo como tu Salvador personal. Y es lo que agradece el apóstol Pablo. Y también dice el versículo 5, en todas las cosas fuisteis enriquecidos, en toda palabra y en toda ciencia. Qué iglesia más poderosa, a pesar de lo que eran. El 6 dice, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros. Así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falta en ningún don. La iglesia de Corinto tenía todos los dones espirituales, el don de la ciencia, el don de evangelismo, el don de presidir, aún hasta dones que hoy han dejado de existir, como el don de lenguas. Esta iglesia era supremamente enriquecida en todo don. Y también esperaban la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el regreso de Cristo en las nubes del cielo, el regreso de Cristo por su iglesia para ser arrebatados. ¿Saben, mis hermanos? Esa es la esperanza del creyente. Yo no anhelo estar en la tumba, aunque si el Señor no viene antes, pues tendré que estar en la tumba y esperar su resurrección. Pero los creyentes anhelamos ser arrebatados por Cristo Jesús cuando vengan las nubes del cielo en un abrir y cerrar de ojos, como dice 1 Corintios 15:52. Y el versículo 8 dice, el cual también os confirmará hasta el fin, porque para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo, porque fiel es Dios. Los corintios no eran fieles, pero Dios es fiel. Dios es fiel, es digno de confianza plena. Dios es constante, Dios es firme en sus propósitos. El amor de Dios por ti y por mí no cambia nunca. Si has caído en lo profundo del pecado, Dios sigue siendo fiel. Dios te sigue amando, aún en tu mismísima derrota. Aún en tu mismísima miseria, Dios te sigue amando en Cristo. Por eso es una carta que nos llama a buscar a Cristo en arrepentimiento, a ir a Él, a confiar en Él, a acudir a Él como nuestra única esperanza. No hay más esperanza porque Jesucristo es el Evangelio de Dios y no hay más. Yo no estoy hablando de religión alguna. Estoy hablando de la persona de Cristo conforme a la palabra de Dios, como dice el apóstol Pablo, conforme a mi evangelio. Entonces, unas conclusiones, mis hermanos, para finalizar. Tienen razón en llamarle el Salvador a Jesucristo. Al ver la gracia de Él en una ciudad como mi ciudad, entregada al pecado, al latrocinio. Latrocinio es los ladrones. Bogotá está en un momento de inseguridad impresionante, pero a pesar de todo, Dios sigue amando a nuestra ciudad, tan entregada a la idolatría. Vimos también la constancia del apóstol Pablo en trabajar para el Señor en medio de tanta oposición. Casi de cada ciudad que iba era rechazado, expulsado, pero siguió hasta el fin de su vida, hasta llegar hasta la propia roca donde fue decapitado. Él siguió predicando con amor del Salvador del mundo.
Eh, por tanto, acepte la gracia de Dios, mi querido amigo. No siga rechazando a Cristo. No siga rechazando de su amor. Y si usted conoce a Cristo, no cese de trabajar para Él en su obra. Trabajemos para Cristo con amor. Como Pablo trabajó para el Señor en medio de tanta oposición, no te desanimes. Porque las cosas a veces no salen tan bonitas como esperábamos, pero a pesar de todo hay que seguir y seguir y seguir. Gloria sea a Dios por su palabra. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra, por el libro de Primera de Corintios, y pedimos que tú bendigas esta enseñanza, que bendigas algún corazón, oh Señor, en alguna parte, que alguien sea convertido a Cristo a través de esta predicación, Señor, a través de tu Espíritu Santo, a través de tu palabra, Dios Santo, en nombre de Jesucristo. Amén. Mis queridos amigos, mis queridos hermanos, un fuerte abrazo, Dios les bendiga. Muchísimas gracias.